Buenos días, hermanos. Hoy, 17 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de San Roberto Bellarmino, obispo y doctor de la Iglesia, apasionado defensor de la verdad de la Iglesia. Nació en Toscana, en Italia, en 1542, y desde que estudió en el Colegio de los Jesuitas, destacó por su inteligencia. Un poco más tarde se descubrirá llamado a servir a Dios como sacerdote, y por eso solicitó su incorporación definitiva en la Compañía de Jesús. Ya ordenado, se desempeñó como profesor y formador de novicios. Bellarmino se sentía muy a gusto como jesuita, pues le permitía dedicarse a sus dos grandes pasiones, la oración y el estudio. Pensaba para sus adentros que así podría evitar pesados cargos eclesiales y eclesiásticos, aunque, como después quedará en evidencia, ya Dios tenía pensado para él otro camino. El joven padre Bellarmino amaba profundamente el saber y gustaba mucho de la prédica. Dadas sus dotes naturales para esos menesteres, se afanaba por hacer de sus escritos y homilías auténticas piezas de erudición. Manejaba muy bien los clásicos y era un gran conocedor de la escritura, hasta que descubrió que la riqueza del mensaje de la Iglesia no reside en los adornos y exuberancias retóricas, sino en mostrar con sencillez y profundidad la persona de Cristo. Él es la buena noticia de la salvación. Precisamente con ese espíritu humilde escribió algunas de las versiones más acabadas que existen del catecismo. San Roberto combatió varias herejías y convirtió en uno de los más fuertes impulsores agentes contra el movimiento en la contrarreforma. Lo suyo no fue precisamente lo que hoy llamaríamos corrección política. A los protestantes los trataba simplemente de herejes, mientras que sus afanes por dar a conocer la recta doctrina no brotaron ni del desprecio de la otra persona, ni de una falsa conciencia de creerse mejor y superior que los herejes. Bellarmino solo tenía un problema: al error lo llamaba error, sin ambajes y sin escrúpulos. Entre otras responsabilidades, sirvió en la curia romana como consultor y prefecto en varios dicasterios. De hecho, debido a sus cargos, tomó parte en los procesos que se le siguieron a Galileo Galilei y Giordano Bruno, en los que actuó con prudencia, caridad y celo por la verdad. Las enseñanzas de su madre en torno a la humildad y a la sencillez repercutieron mucho en su forma de ser, especialmente cuando Roberto entendió de veras que su tesoro estaba en Cristo y no en el reconocimiento o el aplauso de la gente. Si desde el punto de vista humano podría decirse que sus talentos lo ubicaron en una posición ascendente y expectante, formado por el mismísimo San Francisco de Borja, luego ordenado con celeridad y pedido por el Papa, ocupó puesto de responsabilidad para la preparación de los sacerdotes de Roma en el Colegio Romano, para que aprendieran a enfrentarse a los enemigos de la fe. Sobre su corazón siempre pesaron más las invocaciones de su madre para que pusiera todo de sí al servicio de la Iglesia que cualquier otra inquietud o interés. Como fruto del encargo del Papa, Roberto Bellarmino publicó las llamadas Controversias, libro que llegó a ser de lectura obligatoria para los apologistas y teólogos deseosos de esclarecer las conductas y doctrinas equivocadas de los protestantes. Roberto Bellarmino dirigió una edición revisada de la Biblia Vulgata y redactó dos versiones del Catecismo de la Iglesia Católica, que duró en su uso en la formación de la fe hasta San Pío X. También desempeñó cargo como director espiritual por varios años, guiando en su vida de santidad, entre otros, a San Luis Gonzaga. Por estas razones, San Roberto Bellarmino, a pesar de pertenecer a la Compañía de Jesús y haber prometido no aspirar a cargos eclesiásticos, fue nombrado arzobispo. Y no solo eso, sino que años más tarde llegaría a ser creado cardenal. El Papa Clemente VIII, en 1599, lo declarará frente a la curia lo siguiente: hemos elegido a este hombre
porque no hay en la Iglesia de Dios alguien que se le iguale en deseo de aprender. Belarmino le había rogado a sus superiores que impidieran que los deseos del Papa se cumplieran, pero el Papa no se dejó influenciar y lo ordenó, cuenta la leyenda, bajo amenaza de excomunión, para que permaneciera callado durante la ceremonia en la que fue creado cardenal. Poco antes de morir, el santo escribió en su testamento que sus pertenencias se deberían de repartir entre los pobres, aunque la verdad era tan poco lo que tenía que al final lo dejado solo alcanzó para costear su propio funeral. Al momento de su muerte, San Roberto Belarmino se hallaba retirado ya en el noviciado de San Andrés de Roma, y desde allí, el 17 de diciembre de 1621, partió de este mundo hacia la casa del Padre. El Papa Pío XI lo beatificó en 1923 y lo canonizó 7 años después, en 1930. El 17 de septiembre de 1931, un año después de su canonización, lo declaró doctor de la Iglesia el mismo Papa Pío XI. Finalmente quisiera decir que la obra de San Roberto Belarmino es extensísima y comparable a la de los grandes santos, como padres de la Iglesia, San Agustín o Santo Tomás de Aquino. No obstante, al margen de tan llamativa consideración, el santo escribió en su libro De Ascensione Mentis in Deum, sobre la elevación de la mente a Dios: el sabio no debe ni buscar acontecimientos prósperos o adversos, riquezas y pobreza, salud y enfermedad, honores y ultrajes, vida y muerte, ni huir de ellos de por sí. Son buenos y deseables sólo si contribuyen a la gloria de Dios y a la felicidad eterna. Son malos y hay que huir de ellos si la obstaculizan. También decía: considera auténtico bien para ti lo que te lleva a tu fin, y auténtico mal lo que te impide alcanzarlo, que no es otra cosa que la visión de Dios y su gloria eterna, dejando así entrever la importancia de buscar siempre los designios de Dios para la propia vida, de manera que el alma pueda recorrer el camino dispuesto por Dios para alcanzar la felicidad, la plenitud y la santidad por toda la eternidad en su presencia. San Roberto Belarmino ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!